Seguimos en Aire de Mar y como ya les adelantamos, le damos la bienvenida a Federico Waxman, el primer uruguayo en completar la Mini Transat, regata que cruzó el Océano Atlántico en solitario. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, estoy bien contento, por acá en el Caribe. Me imagino todavía recuperándose. Sí, organizando. Te olvidás, cuando estás navegando te olvidás de que al llegar tienes un montón de tareas por hacer y en eso, cargando el barco en el carguero y resolviendo un montón de detalles finales. Sí. Bien, bueno, ahora que imagino que ya pasaron unos días después de lo que fue la llegada de esta histórica regata, ni que hablar también para lo que es Uruguay, porque te convertiste en el primer uruguayo en poder realizarla y completarla además. ¿Qué lance puedes hacer? ¿Qué experiencia viviste hoy mirándola desde afuera, no? Bien, sin duda es única y cuando estás ahí te das cuenta y no es una regata, una competencia normal de lo que has estado haciendo. Cada día te sorprende de lo largo que es. Y bueno, la experiencia para mí, en parte había tenido un montón de entrenamiento y te vas dando cuenta básicamente de por qué lo tuviste, ¿no? Porque al final te encontrás con situaciones en las que no ibas a poder resolver si no habías tenido ese entrenamiento. Entonces, nada, estoy contento de haber podido hacer estos 2 años de preparación, no solo la regata en sí, sino todo lo que fue el proyecto. Y un poco también con la sangre en el ojo, como decimos en Uruguay, porque no tuve el resultado que esperaba, porque al final uno se va cebando y el primer objetivo sí que era ser el primer uruguayo y llegar al otro lado, lograrla. Bueno, en realidad el primer objetivo fue llegar a la largada, porque al final eso fue todo un desafío. Y luego fue, bueno, llegar al otro lado. Pero a medida que te vas confiando, agarrando confianza, ya quieres más. Claro, Y si tenía buen puedo más. nivel. Sí, sin duda lo ves, es que las regatas de preparación y todo vas viendo que al final que tú eres uno más de ellos y que estás navegando a la misma velocidad y con las mismas decisiones. Entonces al final, no sé, me veía súper capaz de poder hacer un buen resultado en la regata y creo que lo demostré, creo que andaba bien, pero bueno, tomé un par de malas decisiones que me dejaron un poco más atrás de lo que yo me esperaba en la regata y fue durísimo porque no es una competencia normal en la que tú puedes ver a todos tus adversarios. Nosotros navegamos sin manera de comunicarte con el exterior, entonces tú no puedes ver a nadie. Y sí que puedes ver muy cerca la flota que tienes cerca. Y yo estaba con gente muy, muy buena que durante todo el año han ganado un montón de regatas. Entonces yo me creía que estaba en la flota ganadora y que de hecho venía tercero y después del 7.º día aún seguía manteniendo y hasta más velocidad que ellos. Entonces me sentía muy bien, pero no sabía que la flota del sur le había rendido tanto la decisión de ir mucho más por el sur y agarrar más viento. Entonces para mí fue muy duro psicológicamente enterarme. Te dan una vez por día a las 3 de la tarde un boletín así meteorológico por radio, que además te pasan como un ranking. Y en ese ranking enterarme de que no, de que a partir del día 7 los del sur habían empezado a caminar mucho más fuerte y que no estábamos adelante nosotros. Entonces sí, psicológicamente es muy exigente la regata. Es muy exigente, son muchos días y cada decisión... ¿Cuántos días fueron en total? Son 16 días este tramo, desde Canarias al Caribe. Pero después tuvimos el primer tramo que fue de Francia a Canarias, que es una regata diferente, completamente diferente, porque ahí sí que ves a tus adversarios porque están tan cerca que, ¿no? Como vas dejando por detrás, como por así decirlo, marcas, ¿no? Primero tienes que ir hasta Finisterre, tienes que doblarla, porque no hay manera de pasar, si no. Entonces al final la flota se va juntando y siempre vas viendo como que es una regata más en flota y es mucho más similar a lo que estamos acostumbrados los que competimos en vela, de pelo a pelo, como se dice, de esa competencia contra el rival. En cambio la transatlántica, la segunda etapa, es más contra ti mismo, no vas a ver a nadie, estás solo y tienes que hacer caminar el barco muy fuerte para saber y ir por el camino que tú te has planteado. ¿El primer tramo de cuántos días fueron? El primer tramo, no me acuerdo, no te animo a decir. Espera, tengo acá, 11 días, ahí lo tiene anotado, 11 días y 21 horas. Sí,
Sí, de sí, sí. Santa Cruz de la Algo así. Palma, hasta Santa Cruz de la Palma, ¿no? En Canarias. Sí, sí, las Islas Canarias son, es muy diferente llegar a las que son más al oeste y las que están más al este, porque sin duda los vientos alisios que soplan ahí son diferentes en cada isla, pero al final todas las ediciones a alguna de las islas llegan. En nuestro caso nos tocó llegar a la isla de La Palma, como bien decís, que es la que está más afuera, como viene a ser la más al oeste, Claro. la más dentro del océano. Y en total, ¿de cuántas Eh, millas estamos hablando? Fue a 4.000, puede ser, no lo tengo tan claro, pero es un montón de millas, Son un sí. montón. Sí, sí, Bueno, sí, después de dos un años de tramo largo. preparación, aparte, ¿no? Porque también para contarle un poco a la gente y lo que se imagine, es una regata totalmente en solitario, ¿no? Todos estos días, hablabas de 11 días el primer tramo, unos 16 el segundo, muchísimas millas. Mira, acá tengo 2.700 millas náuticas la segunda etapa, 1.257 la primera, o sea, estamos hablando de casi 4.000, como vos decías, en Sí, solitario, vos y el velero de unos 6,5 metros de eslora, o sea, un sin duda desafío, es me una imagino, señora para regata. escribir. Sí, sí, ahí va, es una señora regata y al final te olvidas cuando te metes en ese rollo competitivo de lo que estás haciendo y de lo que significa al final esa competencia. Sin duda no es algo para hacer así nomás, porque primero no vas a poder clasificar, porque no entra todo el mundo, solo dejan participar 90 barcos. Entonces, y está bien que lo hagan, porque alguna vez que estás ahí te das cuenta que claro, tenés que estar capacitado, al final tenés que poder sobrellevar las adversidades que ahí se te van presentando. En particular, por ejemplo, la primera etapa tuvimos dos frentes muy fuertes. Un frente viene a ser como un cambio de dirección y intensidad de viento que te viene como una nube bien grande cuando estamos acostumbrados en Uruguay, por ejemplo, a que nos llegue el pampero y ves esa nube enorme que entra y nosotros tenemos ese viento norte caliente y entra el pampero con el sureste muy frío, suroeste muy frío. Bueno, es algo así. Este, Al final es como que se te dé esa situación, pero que tú quieras ir hasta la Pampa Argentina, o sea, que tengas que ir a atravesar esa nube y que tengas que ser el primero en atravesarla y en el mejor sitio para que luego te deje mejor posicionado con respecto al viento. Pero pasar esa nube tiene 35 nudos, tienes riesgo de romper todo el material, es la ola, pasas, por ahí puede ser mediodía, un día entero, con el viento de frente. No es nada fácil, la verdad que es Y algo cómo te muy arreglabas duro. con el tema de la comida, con el tema del sueño, ¿no? Algo que muchos se preguntan y dicen, bueno, tantos días viajando, pero ¿cómo haces para comer, para dormir? Sí, al final uno lo va asimilando y es algo de lo que ya no lo encuentras tan duro, porque al final lo vienes haciendo por 2 años, pero sin duda que es algo importante. Y cuanto mejor te sepas administrar con eso, con sueño y comida, mejor vas a poder desempeñarte en la regata, porque si no dormís, no pensás, y si no comés, no pensás también. Nosotros, cuanto más pesado el barco, más lento va. Entonces tendemos a Pa. ponerle lo menos posible de peso. Entonces la comida es mucho peso y tiendes a hacerlo lo más inteligente para llevar la comida, bueno, justa, pero que no sea tan justa. Y comida inteligente, si vas a llevar una lata que tiene lentejas, por así decirlo, pero todo el resto es líquido, es agua que vas a tirar, realmente no te sirve para nada. Mirá, Entonces entonces cada llevas, detalle. claro, claro, sí, es un montón de agua, no es tan detalle eso. Hay cosas mucho más detallistas como los cables, por ejemplo, usamos cables aeronáuticos y no usamos cable común porque el cable aeronáutico es la funda de teflón, entonces al final es más liviano y todos los metros de cables que tiene por la electrónica que tiene. Hay mil infinitos detalles que hacen a que tú le vayas restando décimas de kilos a tu Claro. barco y claro, cuando tú entras en la competencia, es verdad, naturalmente tú lo que quieres es hacer la travesía del Atlántico y todo eso lo dejas de lado. Pero después de la Pero primera pasás regata, hambre, que pasás sabes sueño que también. Digo, lo dejás de lado, pero ¿o pasa, te olvidás pasa directamente de mucho eso? sueño. No, me refería a que lo dejás de lado en el sentido de que cuando estás empezando el proyecto, dices, está, pará, yo no estoy para ir a la mínima, yo lo que quiero es llegar, Claro. quiero llegar bien, comido. Entonces al final no, no te pones tan meticuloso con eso. Pero luego de que haces una, dos, tres regatas y te sentís confiado con todo eso, vas confiado, ya decís,
Bueno, pero cuando me he quedado sin viento, la verdad que hubiera estado bueno ser el barco más liviano y ahí vas, y al final te vas metiendo en ese rollo ultra competitivo Claro. que bueno, que estoy hace 2 años en eso y por eso me es difícil a veces explicarle a la gente normal las cosas que sí, que a mí me han llamado la atención y que sí, son increíbles que voy viviendo en el proceso. Y una es esa, es cómo dormir. Al final, cómo dormir, nosotros cuanto más inteligente duermas, menos velocidad le vas a hacer perder a tu barco. El Wow. barco va muy bien con el piloto automático, ¿no? Entonces tú tienes un brazo que va guiando el barco y lo guía de acuerdo a una consigna. Tú le dices, mantiene este ángulo, yo quiero que vayas al 180, se entiende que el 180 es el sur, ¿no? Entonces, si vas al 0 sería ir al norte, ir al 180 del sur. Mantiene este ángulo y ve directo al sur. Y eso lo puede hacer porque tú tienes un compás, que el compás es digital, y por un cablecito lo conectas al piloto y le dices, bueno, piloto, tú siempre que el barco se vaya para allá, con un brazo lo va moviendo. Ese brazo es eléctrico, consume energía y lo abastecemos con los paneles solares. Pero eso funciona en la teoría cuando las condiciones son normales. Ahora, cuando el estado del mar Claro. es una ola tremenda, el piloto hasta que no se le fue y la vela hizo demasiada fuerza y pum, terminaste acostado. Y cuando terminas con el acostado, con las velas en el agua, este barco está preparado para eso, o sea, no te vas a morir y además estás amarrado, no te vas a ir al agua, pero sí que tienes riesgo de romper material, sí que, bueno, la regata te pasa gente porque salir de esa situación tampoco es tan fácil. Y entonces, dormir tenés que saber cuándo y confiar de que le has dado las órdenes indicadas al piloto automático para que en el momento que vos estés durmiendo lo haga bien. Y, y bueno, en esta regata en particular tuvimos condiciones tranquilas todos los primeros días, entonces eso no era un reto, no era un challenge, eso era bastante fácil. ¿No te ha agarrado Pero una sí, tormenta, por ejemplo, en todos esos días? Bueno, capaz que tormenta no es eh, algo difícil para tu experiencia. sí, bueno, como te contaba, en la primera etapa están esos frentes, Claro. es como una tormenta que no termina, es una tormenta que no termina nunca, Wow. hasta que el viento pasa del otro lado y el viento rola, y como el viento te está pegando más de otra vez, ya no se sufre tanto, ya el barco no va pegando en la ola y no va cabeceando y queda en el aire a veces, y no, eso no te pasa porque ya has pasado como el frente. Pero en la segunda etapa sí que he tenido otras tormentas que le llaman squalls en inglés, y es muy particular, está bueno contarlo porque vas en el Atlántico atravesándolo y se va llenando todo el cielo como de nubes y tienes que saber cuáles van hacia ti, ¿no? Porque es muy difícil al final entenderlo. Y son nubes bastante negras y algunas tienen un montón de agua, un chubasco muy fuerte. Y cuando te llega la nube, te llega con un viento por ahí de 5 nudos más de lo que tienes, o sea, si lo traías con el piloto automático, como les venía contando, el piloto automático viene entendiendo la situación que está teniendo, pero si le subes de golpe 5 nudos, se destruye todo y terminas acostado nuevamente, con riesgo a romper las velas, porque las velas cuando empiezan a flamear por el viento también se rompen. Y de esas todo el tiempo, de esas todo el tiempo. En el Atlántico una vez que pasas la mitad más o menos del Atlántico, es un continuo squall. Tienes squall, squall, squall todo el tiempo. Entonces, bueno, tienes que dormir entre los squalls. Y son mucho más duros en la noche. Y a veces son squalls que duran, nada, segundos. A veces viene y te aumenta a 30 nudos y te rompe todo, pero sabes que a los segundos se va. Y hay veces que no, que tardan un poco más. Tienes que decir, bueno, está bajo la vela porque no puedo avanzar con todo este trapo, con toda esta cantidad de superficie bélica, ¿no? Nosotros a medida que va subiendo el viento, el barco le va poniendo cada vez menos vela porque no Claro. necesita tanto y queda sobredimensionado. Federico, ¿y tenés Y pensado, tenés sí, pensado ahora alguna otra regata? ¿Cómo siguen tus planes? Bueno, para esta regata justamente te preparaste durante 2 años y ahora vienen 2 años sí, de descanso. ¿O no es necesario, digamos, imagino, requiere recargar mucha energía? sí, te vas metiendo en este mundo y te vas olvidando de lo difícil que fue llegar y quieres más. Y siempre al final, nada, me veo con posibilidad de ganar la tranza. Sin duda lo veo como que es súper alcanzable. ¿Que se hace una vez por año Y esta bueno, regata? cada 2 años Cada dos se años. hace la regata. Y, y bueno, estos últimos 2 años he navegado mucho en Barcelona
y tengo muy buena relación con la Fundación de Navegación Oceánica de ahí, con el ayuntamiento. Y bueno, la base Mini Barcelona, que es una base para todos los navegantes de Mini Transat, eh, junto con la Fundación y el ayuntamiento han construido un barco, que es un barco prototipo. Yo he navegado, esta regata la he competido en barcos de serie, que son barcos todos idénticos, en los que influye bastante más la destreza del skipper que el barco. Claro. Pero sin duda llegan un poco más lentos, llegan un poco más atrás que los barcos prototipos en los que está ilimitado, tú puedes usarlo de carbono, puedes hacerle foil, puedes tener... Entonces esos barcos está bueno que existan porque al final van desarrollando todo, al final todo lo que ves en regatas oceánicas en el mundo sale del Mini. O sea, Claro. lo prueban ahí porque cuesta muy poco dinero y construyen mini transat prototipos increíbles, cosas que nunca viste. Y bueno, y son muy, muy rápidos. Pero sí, el nivel en ese caso es de los primeros 10. No hay 60 o 70 barcos como nosotros tenemos con nivel, sino que los primeros 10 que tienen un barco competitivo y además son muy buenos, sí que, bueno, participan de la mini transat del prototipo. O sea, ya Y tenés bueno, en mente competir en la próxima Mini Transat. sí, la base Mini Barcelona construyó uno de esos y me ha asignado a mí como skipper Qué lindo. de ese barco. Sí, 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 está bueno. Ya, Es un digamos, ya te proyecto asignan como desafiante. skipper de aquí a 2 años. ¿O es también para varias Sí, regatas que hay en el transcurso? claro, porque tienes que clasificar. Al final, la organización es muy estricta con todo eso y tú tienes que clasificarte tú con tu barco. No puedes Ah, hacerlo con mira. otro barco ni otra persona. Entonces tienes que demostrar que tú eres capaz, y eso tienes que hacer 1500 millas en una travesía, después tienes que hacer un montón de regatas. No es así nomás. Al final, cuando terminas de hacer toda la regata, y por ejemplo ahora que terminé el proyecto y todo, te queda un poco ese gusto de, bueno, fue duro, todo increíble, pero la verdad que fue mucho más duro el proceso, porque claro, al final atravesar el Atlántico, tú coges un barco y vamos contigo, yo te invito y lo llenamos de comida y atravesamos el Atlántico súper tranquilo. Es algo que no precisas 2 años de preparación. Pero, pero bueno, el proceso entero te lleva a aprender 1000 cosas que no lo harías si no estás compitiendo en esta clase. Bueno, esperemos Entonces, verte es navegar un poco eso. por las costas acá en esta temporada, por las costas del este. Sí, sí, sin duda, voy mucho a Uruguay y estoy súper involucrado con la náutica en el Uruguay. Sí, Bueno, sí. muchísimas gracias por tu tiempo, Federico. Un placer. Sin duda, nos quedó mucho más Ok, para hablar. Seguramente tendremos que bueno, recibirte aquí en el estudio. ok, muchísimas gracias por el tiempo que me dedico. Bueno, ese era el contacto entonces con Federico Waxman. Seguimos con más Aire de Mar. Quédense con nosotros.